Hola, buenos días, profesor. Mi nombre es Guadalupe Emily Montero Salazar y en esta vez le voy a presentar para la práctica 5 la sección de la pantalla LCD con comunicación serial. Primero vamos a trabajar con un sensor ultrasónico. Este tiene 3 pines. Su alimentación a corriente continua, trigger, que vendría siendo la señal de entrada, eco la salida. Cuenta con un cristal oscilador que le da una estabilidad y el GND que va a ir conectado a la Tierra. En la interfaz del sensor y el Arduino se logra mediante los 2 pines digitales conocidos como disparo, trigger y eco. La función de cada uno de estos es muy importante. Trigger recibe el pulso de habilitación de parte del microcontrolador. Mediante este se le indica el módulo que comience a generar una medición de distancia. Por otra parte, el pin eco es el sensor que devuelve al microcontrolador un pulso cuyo ancho es proporcional al tiempo que tarda el sonido en viajar del transductor al obstáculo que queremos medir y luego de vuelta al módulo, lo que genera una variación en la onda. Mediante una fórmula matemática sencilla puede estimarse entonces la distancia entre el sensor y el obstáculo que se está obteniendo. Si se conoce el tiempo del viaje del sonido, así como la velocidad de propagación de la onda sonora en la que se encuentra, en la pequeña imagen del lado izquierdo podemos ver los pulsos recibidos. Todo esto se mide mediante el ancho de la banda, es decir, también vamos a necesitar saber cuál es el periodo y estos pulsos nos van a demostrar cuál es la distancia que se tiene del sensor al obstáculo. Todo esto se obtiene mediante la hoja de datos que nos da el fabricante de cada sensor. Por otro lado, utilizamos para esta misma práctica una pantalla LCD. LCD son las siglas en inglés Liquid Crystal Display. La pantalla de cristal líquido es un tipo de dispositivo que se utiliza para la visualización de diferentes tipos de contenidos o información gráfica mediante caracteres como son principalmente letras y números. La segunda parte de este término, que es de 16x2, se refiere a que la pantalla cuenta con 2 filas, una superior y una inferior, con la capacidad de mostrar hasta 16 caracteres en símbolos o figuras según su programación. Esta es la forma en la que la veríamos físicamente, por lo que el término LCD 16x2 se refiere a un dispositivo con pantalla de cristal que cuenta con 2 filas de 16 caracteres cada una que se utiliza para mostrar la información y por lo general alfanumérica. Las capacidades de estos dispositivos son altas. Pueden mostrar todo tipo de información sin importar qué tipos de símbolos sean. El idioma o lenguaje de este sistema puede mostrar cualquier carácter. Entre las ventajas que se tiene de utilizar este tipo de artefactos están el mínimo consumo de energía de corriente eléctrica. La programación es sencilla y por lo general está cargada por el fabricante. Estos módulos de pantalla de cristal tienen usos muy variados en diferentes campos como la robótica lineal, la línea blanca y otras ideas. Por otra parte, las pantallas de cristal líquido suelen disponer de una matriz de 5x8 puntos que se utiliza para representar los diferentes caracteres. Comúnmente, en total de caracteres se pueden representar 256, de los cuales los primeros 240 son símbolos alfanuméricos comunes y el resto son caracteres que pueden ser introducidos o definidos por el usuario. Ahora, por este medio le muestro mi representación en Tinecad en la que tenemos el Arduino Uno con su alimentación. Este vendría siendo el sensor, los 3 LEDs indicadores que nos pide la práctica. Este es el potenciómetro. Este se utiliza en el circuito para poder manipular el contraste que se tiene en la pantalla. La pantalla LCD sería este. Y todas estas interconexiones vienen dadas gracias a la programación. Cada pin se va a programar en Arduino. Aquí tenemos el código que utilizamos en C.
Como podemos ver, definimos las variables del pin que corresponderá a eco, el que va a tener trigger y los 3 LEDs. Como variables para conocer tenemos el tiempo y la distancia. Vamos a declarar, a darle la forma, es decir, el pin mode, de salida o entrada, dependiendo de cuál va a ser su utilidad. Ahora, en LCD viene dada por la librería de Liquid Crystal LCD y vienen dados aquí específicos cuáles son los pines que vamos a utilizar para ella. Y le podemos decir en qué sección va a comenzar a escribir y qué es lo que va a escribir. En este caso, dentro del void loop, después de haber hecho las debidas mediciones para el trigger y el eco, tenemos que va a imprimir nuestra distancia en metros, porque así lo sugiere la práctica, y aquí tenemos las variables que la van a definir. Tiene un pequeño for en el que la pantalla va a estar moviéndose para que se vea serialmente cómo es que va a estar avanzando la información. De este lado tenemos nuestro sensor, el Arduino, nuestros 3 LED indicadores y nuestro control de contraste. Por ejemplo, aquí le podemos mostrar, inicia el LCD, y si nosotros variamos, no nos deja ver los números hasta que lo dejamos en el máximo. Aquí con este contraste podemos ver la medición en metros para la pantalla en las circunstancias que se encuentran ahora. Cada segundo, medio segundo, dependiendo del delay, va a ir mostrando esta información. Y eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención en este video.